veo que estamos ingresando cada vez más personas, así que es pertinente ya que empecemos con nuestra sesión. En estos minutos voy a tratar de sintetizar los aspectos más importantes de derecho constitucional. Ya los hemos ido viendo en los audios que hemos puesto en plataforma, pero al margen de esos temas y de las herramientas que hemos visto, estos minutos especialmente voy a centrarme al tema del sistema plural de control de constitucionalidad y con particular referencia en las 5 acciones tutelares. Entonces, con ese enfoque, que es un tema esencial en derecho constitucional, muy brevemente voy a repasar las herramientas de teoría constitucional que ya las habíamos ido viendo y que las vamos a volver a ver muy rápidamente el día de hoy para empezar con esto que les digo que es el sistema plural de control de constitucionalidad. Entonces, lo primero que tenemos que entender y que es importante resaltar desde la academia es la vigencia de nuestro modelo constitucional. ¿Por qué decimos que es un modelo constitucional? Porque al igual que la Constitución ecuatoriana del 2008, la Constitución boliviana de 2009 incorpora cambios profundos desde lo que es la teoría constitucional y un aporte profundo a nuevas dinámicas de construcción de los derechos, pero además es un paradigma precisamente por el rol que tienen especialmente las autoridades jurisdiccionales, las juezas y jueces en este nuevo modelo constitucional. Por eso, un poco para graficar toda esta visión del modelo constitucional, habíamos ido viendo y repasando algunas herramientas importantes. Una de ellas, la primera con la cual hemos trabajado y vamos a seguir trabajando, es la doctrina del bloque de constitucionalidad. ¿Por qué es tan importante la doctrina del bloque de constitucionalidad? Porque desde esta doctrina vamos a ver cómo las autoridades judiciales no están sometidos solamente a la ley, sino deben darle a la ley un sentido conforme al bloque de constitucionalidad. Pero además es importante esta doctrina y por eso hemos utilizado como un elemento importante la sentencia 110 quebrado 2010-R, porque hemos visto. Y aquí vean cómo vamos a empezar a deconstruir todos nuestros elementos de teoría constitucional, ya que la Constitución no es la única norma suprema del ordenamiento, sino el concepto es el bloque de constitucionalidad. Y en ese bloque de constitucionalidad, la Constitución ocupa un compartimento, sí, pero además tenemos los tratados internacionales referentes a derechos humanos y los estándares internacionales de protección a derechos humanos. Entonces, el incorporar los estándares es muy importante porque los tratados internacionales, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos, no son instrumentos estáticos, sino más bien son instrumentos dinámicos, vivientes, que van creando derechos a partir de la interpretación constitucional. Entonces, por eso es importante ver la doctrina del bloque de constitucionalidad. Es importante repasar también el elemento del control de convencionalidad, porque los jueces tienen un rol esencial en este modelo. Cuando tengan una antinomia entre norma interna, incluso norma constitucional, con un tratado o con un estándar internacional de protección de derechos humanos, ¿cuál deben aplicar? En ejercicio del control de convencionalidad, como habíamos visto en plataforma, cambia el método del derecho, ya no se aplica la subsunción, sino el método de aplicación directa y preferente del estándar que sea más favorable, más extensivo, más progresivo. Por eso es que se llama control de convencionalidad. Los jueces deben ejercer control de convencionalidad desde nuestro modelo. Nuestra tercera herramienta importante es el tema
del estándar jurisprudencial más alto. Como hemos visto en nuestros audios, la jurisprudencia ya no es fuente secundaria de derechos, sino que en derechos humanos la jurisprudencia es fuente directa de derecho. Desde esta lógica y desde esta visión, los conceptos, el concepto es el precedente en vigor. Será fuente directa de derecho el entendimiento, la interpretación del Tribunal Constitucional, que además sea la más favorable y la más progresiva al derecho. Por eso, en plataforma habíamos invocado la sentencia 2233-2013 que desarrolla la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. ¿Cuál va a ser fuente directa de derecho y por ende precedente en vigor? El entendimiento que sea más favorable, el más progresivo al derecho. Por lo tanto, desde esta visión, la doctrina del estándar más alto es muy importante, especialmente porque todo el control tutelar que vamos a ver ahora desde el sistema plural de control de constitucionalidad va a utilizar la técnica de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Con estos tres elementos, pues ahora en esta sesión me gustaría abordar un tema importantísimo, que es la visión del sistema plural de control de constitucionalidad. ¿Por qué decimos que es un sistema plural de control de constitucionalidad? Primero, ese es uno de los capítulos más importantes del derecho constitucional y es un capítulo que ha sido abordado por la Constitución de 2009. Cuando hablamos de control de constitucionalidad, la idea fundamental siempre es esta pregunta: ¿quién controla la materialización, el cumplimiento, la eficacia del bloque de constitucionalidad? Y por eso es que la respuesta a esta pregunta está en la doctrina del sistema plural de control de constitucionalidad. Y este sistema tiene una particularidad, porque si bien tiene un rasgo concentrado en el Tribunal Constitucional Plurinacional, pero también vamos a ver cómo las autoridades judiciales, las juezas y jueces de instancia están en la base del sistema, son los primeros garantes del bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, por eso aquí entendemos con mayor razón la aplicación de estas herramientas como el bloque de constitucionalidad, la doctrina del estándar jurisprudencial más alto y el ejercicio del control de convencionalidad. Entonces, a partir de estas herramientas, pues las relacionamos con el sistema plural de control de constitucionalidad. En este sistema, entonces, que ya hemos dicho que está destinado a resguardar no solo la Constitución, sino el bloque, porque como hemos visto también en plataforma, el Estado Plurinacional de Bolivia ha asumido obligaciones internacionales de respeto y garantía de derechos. Por eso es que forma parte del sistema interamericano y del sistema universal de protección de derechos humanos. Por eso es que desde esta lógica, en la cúspide, el último y máximo guardián del bloque de constitucionalidad es precisamente el Tribunal Constitucional Plurinacional. Pero también forman parte de este sistema plural de control de constitucionalidad las juezas y jueces, incluidos jueces de primera instancia, los vocales y las vocales de los tribunales departamentales de justicia, las magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los jueces agroambientales, las magistradas y magistrados del Tribunal Agroambiental, pues todos ellos están en la base. Son los primeros garantes del bloque y ellos deben utilizar el principio, por ejemplo, en el caso que les ponía, la asistencia familiar en relación a parejas del mismo sexo. Entonces, ¿qué tienen que hacer las juezas o jueces en materia de las familias?
como están en la base del sistema plural de control de constitucionalidad, no están sometidos ni siquiera al Código de las Familias y tampoco al tenor literal del artículo 63 de la Constitución, sino que deben darle a la ley un sentido conforme a ¿qué? Al bloque de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque son los primeros garantes del bloque al encontrarse en la base del sistema plural de control de constitucionalidad. Las y los vocales de las salas constitucionales también forman parte del sistema plural de control de constitucionalidad. En las 5 acciones tutelares deben ejercer control de convencionalidad y deben materializar el bloque de constitucionalidad en el marco del modelo constitucional que lo hemos ido desarrollando. Y también el Tribunal Constitucional Plurinacional como último y máximo garante de los derechos consagrados en el bloque de constitucionalidad. Vean cómo en toda nuestro recorrido siempre invocamos el concepto del bloque de constitucionalidad. Con este primer panorama del sistema plural de control de constitucionalidad, me voy a centrar en el Tribunal Constitucional Plurinacional para luego desarrollar especialmente las acciones tutelares. Y a nivel del Tribunal Constitucional Plurinacional, como último y máximo garante del bloque de constitucionalidad, tenemos 2 grandes brazos. Uno, que es un gran brazo que se llama el control preventivo de constitucionalidad. Y luego, en el segundo gran brazo, tenemos lo que se llama el control posterior de constitucionalidad. En este primer gran brazo del control preventivo de constitucionalidad, nos vamos a imaginar a 2 bloques, a 2 procedimientos importantísimos desde esta visión del control de constitucionalidad. Primero tenemos a todas las consultas de proyectos normativos. Entonces, cuando hay una consulta sobre un proyecto normativo, por ejemplo, en el tema del modelo autonómico plural, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas, antes de que entren en vigencia, son sometidas al test de constitucionalidad para ver si son compatibles no solo con la Constitución, sino con el bloque de constitucionalidad en este primer ámbito, que es el control previo de constitucionalidad. Por eso es que en el ámbito del control previo de constitucionalidad se emiten las llamadas declaraciones constitucionales. ¿Cuál es la diferencia entre una declaración constitucional y una sentencia constitucional? La diferencia es que las declaraciones constitucionales son emitidas en control previo de constitucionalidad. En cambio, las sentencias constitucionales plurinacionales, como vamos a ver enseguida, son emitidas en control posterior de constitucionalidad. Entonces, en el control previo tenemos un primer componente en el marco de las consultas de proyectos normativos. Pero además, en el ámbito del control previo, tenemos un mecanismo importantísimo que va a caracterizar el nombre que utilizamos, Sistema Plural de Control de Constitucionalidad, precisamente por la influencia que decíamos desde nuestro primer audio. Les comentaba esta influencia de los principios de la plurinacionalidad, el pluralismo, la interculturalidad, la descolonización, que son los elementos de nuestro modelo constitucional. Entonces, desde esta lógica, estos principios van a generar procedimientos interculturales. Uno de ellos, y este es un proceso realmente fruto de nuestro modelo constitucional, es el proceso de consulta de las autoridades de las naciones y pueblos indígenas, originarias y campesinas en relación a la aplicación de sus normas. Entonces, desde esta visión, este procedimiento es en el ámbito del control previo de
constitucionalidad, y también el tribunal en este procedimiento emite las llamadas declaraciones constitucionales plurinacionales. Una declaración importantísima es la declaración 6/2013, la cual establece, por ejemplo, los estándares más altos incluso que los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en temas de pluralismo jurídico de tipo igualitario, de libre determinación, etc. Entonces, desde esta visión del sistema plural de control de constitucionalidad a nivel del Tribunal Constitucional Plurinacional, tenemos el control previo de constitucionalidad. Pero también tenemos este segundo bloque, que es el control posterior de constitucionalidad. Y en este diagrama del control, en esta radiografía del control posterior de constitucionalidad, encontramos tres grandes ramas del control posterior de constitucionalidad. La primera es lo que se llama el control normativo de constitucionalidad. Luego tenemos el control competencial de constitucionalidad y finalmente tenemos el control tutelar de constitucionalidad. Es importante tomar en cuenta esta radiografía porque en cada caso es importante ver para la defensa de los derechos qué herramienta voy a utilizar para la materialización del bloque de constitucionalidad. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta esta visión del control posterior de constitucionalidad con estos tres grandes componentes. Así los voy a desarrollar de manera más detallada cada uno de ellos para que lo podamos entender en una mayor y mejor dimensión esta visión del sistema plural de control de constitucionalidad. Este primer ámbito, esta primera rama en control posterior, la primera rama es el control normativo de constitucionalidad. ¿Cuál es la finalidad del control normativo de constitucionalidad? La finalidad es precisamente verificar que una ley, una norma de carácter general sea compatible con el bloque de constitucionalidad. Por eso es que en control normativo de constitucionalidad tenemos tres procedimientos constitucionales importantísimos. Primero, la acción de inconstitucionalidad abstracta. Luego tenemos la acción de inconstitucionalidad concreta y también tenemos el recurso contra tributos ilegales. Miren que estos tres procedimientos no tutelan actos concretos, sino verifican el objetivo de estos tres procedimientos en control normativo es verificar que la norma esté en compatibilidad con el bloque de constitucionalidad. Por ejemplo, ustedes recuerdan en el tema de la Ley Marco de Autonomías. Esta ley, entre uno de sus aspectos, establecía que las autoridades electas podían ser suspendidas del ejercicio de sus funciones con acusación formal en materia penal. ¿Qué pasó en este caso? Se activó varios diputados, porque la legitimación activa en este procedimiento está reservada para diputados, para senadores, para el defensor del pueblo, para el fiscal general, tiene una legitimación activa restringida. Entonces, varios diputados plantearon la inconstitucionalidad de la Ley Marco de Autonomías en muchas disposiciones. Una de ellas es la que les comento en el tema de la suspensión. Y la sentencia 2055/2012 se emite en esta lógica de control normativo de constitucionalidad, es decir, tiene la finalidad y lo que se hizo una vez activada la acción de inconstitucionalidad abstracta en relación a esta norma es verificar su compatibilidad ¿con qué? Con el bloque de constitucionalidad. ¿Y qué hizo el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de estas disposiciones y otras más de la Ley Marco
de autonomía, porque entendió que la suspensión de autoridades solamente con una imputación, con una acusación formal, vulnera, entre otros, la garantía del estado de inocencia, que ya no se llama estado de inocencia, o presunción de inocencia, sino más bien se llama estado de inocencia, que va más allá, tiene un alcance más amplio que la presunción de inocencia. Una persona es inocente, no solo porque se presume, sino es inocente hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra. Entonces, con esta lógica, en control normativo, vía acción de inconstitucionalidad abstracta, se declaró la inconstitucionalidad de esta disposición. Luego, en control normativo también tenemos la acción de inconstitucionalidad concreta. ¿En qué consiste la acción de inconstitucionalidad concreta? También tiene la finalidad de verificar que una norma de carácter general sea compatible con el bloque de constitucionalidad. ¿Pero en qué casos? Cuando tenemos un proceso judicial o un proceso administrativo en curso y en esos procesos se pretenda aplicar la norma que cuestionamos de inconstitucionalidad. Entonces, por ejemplo, en el mismo sentido del anterior ejemplo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a partir de una acción de inconstitucionalidad concreta, declaró la inconstitucionalidad de la ley de un artículo de la ley del órgano judicial, porque el órgano judicial, la ley establecía que los jueces podían ser desvinculados de sus funciones con simple imputación formal. Imagínense, era todavía más restrictiva que la ley marco de autonomías. Entonces, siguiendo el mismo criterio de la ley marco de autonomías, vía acción de inconstitucionalidad concreta, se declaró la inconstitucionalidad de ese artículo, y el efecto de la inconstitucionalidad de este artículo es precisamente su expulsión del ordenamiento jurídico. Por eso es que desde esta visión, miren cómo en este caso la acción se plantea a partir de un proceso administrativo. Era una jueza de la ciudad de Cochabamba en la cual tenía imputación formal, y el Consejo de la Magistratura le inicia el proceso disciplinario. ¿Para qué? Para su suspensión en aplicación de esta disposición que evidentemente era inconstitucional. Entonces, en el decurso del proceso disciplinario se activa la acción de inconstitucionalidad concreta, que se tramita como un incidente de orden procesal constitucional, y, por supuesto, se declara la inconstitucionalidad de la norma, ¿no? Entonces, vean cómo esta es una segunda forma para que se verifique si una norma de carácter general es compatible con el bloque de constitucionalidad. Y luego tenemos el recurso contra tributos ilegales. Este recurso contra tributos ilegales también está dentro del control normativo de constitucionalidad. Cuando se crea, modifica o extingue un tributo de manera contraria al bloque de constitucionalidad, ¿cuál es la vía? El recurso contra tributos ilegales, que dentro de la radiografía del sistema plural de control de constitucionalidad está precisamente en este ámbito del control normativo posterior. Entonces, reitero, control normativo en control posterior tiene estas tres primeras herramientas o estos tres primeros procedimientos constitucionales: acción de inconstitucionalidad abstracta, acción de inconstitucionalidad concreta y recurso contra tributos ilegales. Luego tenemos un segundo componente, que es precisamente el control competencial. En el control competencial tenemos varios procedimientos importantes.
Primero, los llamados conflictos de competencia. Tenemos 3 conflictos de competencias específicos. Primero, el conflicto interorgánico. Por ejemplo, si se presenta un conflicto de competencias positivo o negativo entre el Tribunal Supremo de Justicia y el órgano electoral plurinacional, ¿quién va a resolver? Pues el Tribunal Constitucional a partir de este ámbito que es el control competencial de constitucionalidad. Luego tenemos también lo que se llama el conflicto de competencias entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas. Bajo el nuevo concepto de las autonomías, ustedes saben que somos un Estado plurinacional unitario con autonomías. Entonces, el concepto de autonomías parte de una lógica esencial, que es el principio de igualdad jerárquica. Eso quiere decir que la propia Constitución reparte competencias entre el nivel central y las ETAs, que son las entidades territoriales autónomas, porque estas ETAs en el nivel departamental, en el nivel municipal, regional o de autonomía indígena originaria campesina, tienen una característica esencial, tienen la cualidad gubernativa, por eso tienen un órgano ejecutivo, un órgano legislativo, desde este concepto de la cualidad gubernativa. Y eso hace desde el modelo autonómico plural que exista una repartición competencial, pero en el marco de qué principio? Del principio de igualdad jerárquica. No existe la lógica y el nivel central no está en jerarquía en relación a las ETAs, porque no hay una relación jerárquica, sino una relación de repartición competencial. Entonces, partiendo de ese principio de la igualdad jerárquica, cuando se genera, por ejemplo, un conflicto entre el nivel central y el nivel departamental, ¿quién debe dirimir? No el nivel central, porque romperíamos la lógica del modelo autonómico plural. Quien debe dirimir el conflicto es precisamente el Tribunal Constitucional Plurinacional. Por eso es que en este ámbito tenemos control normativo y control competencial. Y en el control competencial encontramos este procedimiento que se llama el conflicto de competencias entre el nivel central y las ETAs. ¿Quién va a resolver este conflicto de competencias? El Pleno del Tribunal Constitucional, al igual que el control normativo. La acción de inconstitucionalidad abstracta, concreta y el recurso contra tributos ilegales, pues va a resolver el Pleno del Tribunal Constitucional. Y también en este ámbito del control competencial que lo estamos desarrollando, tenemos otro procedimiento importante que es el conflicto interjurisdiccional de competencias. Cuando hay un conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina, ¿quién debe resolver el conflicto? No la jurisdicción ordinaria. ¿Por qué? Porque hemos dicho que desde nuestro modelo constitucional, la jurisdicción indígena originaria campesina está en igualdad jerárquica en relación a la jurisdicción ordinaria y también en relación a la jurisdicción agroambiental. Por lo tanto, desde esta perspectiva, rige el principio de igualdad jerárquica. Y a partir de ello, quien va a resolver este conflicto es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Tenemos 2 sentencias muy importantes en estos procedimientos constitucionales. Primero, la sentencia 26/2013, que desarrolla el ámbito personal de competencia
para determinar la competencia de la jurisdicción indígena originaria campesina. Y luego tenemos la sentencia 37/2013, que también esta sentencia es la que le da a la ley de deslinde jurisdiccional, al artículo 10 de la ley de deslinde jurisdiccional, una interpretación extensiva y conforme al bloque de constitucionalidad. Entonces, a partir de estos dos estándares jurisprudenciales más altos, quien debe resolver los conflictos de competencia será precisamente el Tribunal Constitucional Plurinacional. Pero además, aquí sí quiero hacer, en esta reflexión académica, quiero hacer un alto muy importante, porque desde la academia vemos con profunda preocupación lo que viene sucediendo en los 9 departamentos de nuestro país. Por ejemplo, cuando la jurisdicción indígena originaria campesina, y esto ocurre con frecuencia en materia penal, se sustancia un proceso penal y la jurisdicción indígena originaria campesina conflictúa la competencia porque entiende que este es un hecho que debe ser conocido por la jurisdicción indígena originaria campesina. ¿Cuál es el procedimiento? Desde el momento en que la jurisdicción indígena originaria campesina conflictúa la competencia en materia penal, el juez tiene dos opciones: o se allana al pedido de la jurisdicción indígena originaria campesina y remite todos los antecedentes para su conocimiento por esta jurisdicción. Pero si el juez considera, el juez penal, por ejemplo, considera que es competente para la tramitación de este proceso, entonces desde ese momento se tiene por conflictuada la competencia. ¿Qué vienen haciendo los jueces en materia penal en este tema? Primero, a la solicitud de conflicto de competencias le dan el trámite y aplican el procedimiento penal y le dan el trámite de excepción de incompetencia. Vean esa lógica occidental, ¿no es cierto? ¿De qué pluralismo jurídico estamos hablando? De ninguno. Entonces, le dan el trámite de excepción de incompetencia y ustedes saben que a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde el año 2010, las excepciones de incompetencia sí son objeto de apelación incidental. Por lo tanto, cuando la jurisdicción indígena conflictúa la competencia, los jueces le dan el trámite de excepción de incompetencia y obligan al pueblo indígena a que active la apelación incidental, que va a ser conocida y resuelta por ¿quiénes? Por los vocales de los tribunales departamentales de justicia. Por lo tanto, vean cómo quien está definiendo este tema, vean cómo el pluralismo jurídico ya no tiene, por una mala práctica judicial, un carácter igualitario, sino quien está terminando decidiendo los conflictos de competencias son los vocales de los tribunales departamentales en las salas penales. ¿Qué tiene que hacer ese juez en materia penal si no se allana a la solicitud de la jurisdicción indígena originaria campesina? En ese momento se tiene por conflictuada la competencia. ¿Qué debe hacer? Remitir obrados ¿a quién? Al Tribunal Constitucional, y el pueblo indígena deberá formalizar su demanda al Tribunal Constitucional Plurinacional en Sucre vía conflicto interjurisdiccional de competencia. Eso quiere decir que cuando se plantea el conflicto, se aplica no el Código Procesal Penal, sino el Código Procesal Constitucional, que debe ser el que hay que seguir para el procedimiento del conflicto de competencias, porque quien debe definir no son, como se viene manifestando
en los 9 departamentos de manera absolutamente contraria a nuestro modelo constitucional, no son los vocales de los tribunales departamentales, debe ser el Tribunal Constitucional Plurinacional, porque las jurisdicciones tienen exactamente la misma jerarquía en un Estado plurinacional. Por lo tanto, vean cómo en el ámbito competencial tenemos los 3 conflictos de competencia: los conflictos interorgánicos de competencia, los conflictos entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas, y los conflictos interjurisdiccionales de competencia. ¿Quién los resuelve? El Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional. Y también tenemos en este ámbito del control competencial el recurso directo de nulidad. El recurso directo de nulidad también es conocido por el Pleno y tiene la finalidad de resguardar la garantía de competencia. Finalmente, en estos 3 pisos que hemos visto del control posterior de constitucionalidad, tenemos un último compartimento, que es lo que se llama, y el que vamos a centrar la mirada esta clase y todas nuestras próximas clases en la plataforma, que es el control tutelar de constitucionalidad. En el control tutelar de constitucionalidad tenemos las 5 acciones tutelares: la acción de libertad, la acción de amparo constitucional, la acción de protección de privacidad, la acción de cumplimiento y la acción popular. Las 5 acciones tutelares. ¿Cuál es el objetivo del control tutelar? El objetivo del control tutelar es precisamente resguardar los derechos fundamentales en actos o decisiones de particulares o de servidores públicos que puedan afectar derechos fundamentales. Y aquí sí, en las acciones tutelares vamos a empezar a vincular todo lo que hemos visto en la plataforma desde la anterior semana. Y entonces, en primer lugar, vamos a ver las acciones tutelares, no las vamos a lecturar desde el tenor literal del Código Procesal Constitucional, sino le vamos a dar al Código Procesal Constitucional una interpretación desde y conforme a ¿qué? Al bloque de constitucionalidad. Por eso es que cuando vemos acciones tutelares vamos a volver a ese gran capítulo, al artículo 109, parágrafo primero de la Constitución. Este artículo consagra los 3 grandes principios del constitucionalismo boliviano, como ya hemos visto: el de igualdad jerárquica de derechos, el de aplicación directa de derechos y el de directa justiciabilidad. Entonces, vean cómo en control tutelar, el principio de igualdad jerárquica, dijimos que hemos superado la teoría generacional de derechos. Ya no hablamos de derechos de primera generación, de segunda generación o de tercera generación. Todos los derechos tienen exactamente la misma jerarquía. Eso quiere decir que en esta misma jerarquía todos los derechos consagrados en el bloque de constitucionalidad tienen una aplicación directa y preferente. Eso quiere decir, primero, que no necesitan ley de desarrollo para su materialización. Segundo, aún existiendo ley, si tenemos una ley que sea contraria a un tratado internacional o a un estándar internacional, ¿qué debemos hacer? Ejercer control de convencionalidad y aplicar de manera directa y preferente el estándar que sea más alto, que sea más favorable al derecho. Por lo tanto, vean cómo aquí se aplica el 109, parágrafo primero de la Constitución. Pero además, todos los derechos que tienen exactamente la misma jerarquía tienen una herramienta de justiciabilidad. Y por eso tenemos las 5 herramientas de justiciabilidad del control tutelar: la acción de libertad, la acción de amparo constitucional, la acción de protección de privacidad, la de cumplimiento y la popular. Entonces, ¿cómo hacemos
¿Y cómo las vamos a diferenciar en una primera aproximación? Porque en las siguientes clases las vamos a ir especificando y los audios que les voy a mandar van a considerar todos los temas de orden procesal constitucional más importantes en cada tipo de acción constitucional. Pero hasta este momento, ¿cómo las vamos a abordar? Y por eso es que desde el 109 parágrafo vamos a manejar un esquema importantísimo. Todos los derechos en su dimensión individual, por ejemplo, derecho de fundamentación o motivación en una sentencia judicial que deba ser tutelada a través de un proceso constitucional, es un derecho en su dimensión individual. Todos los derechos en su dimensión individual tienen tres herramientas de justiciabilidad: la acción de libertad, la acción de amparo constitucional y la acción de protección de privacidad. Tres herramientas. En cambio, los derechos pluriindividuales, les ponía el ejemplo de los pacientes con cáncer, si el Estado no provee los medicamentos o todos los equipos que necesiten, la afectación no va a ser a una sola persona, sino a todos los que estén en la misma situación. ¿Cómo podemos tutelar el derecho? Como derecho no individual, sino pluriindividual. ¿Cuál es nuestra herramienta frente a omisiones del Estado? La acción de cumplimiento, porque este es un mecanismo de tutela objetiva en el marco de la igualdad jerárquica. Y finalmente tenemos los derechos transindividuales. En los derechos transindividuales específicamente se tutelan derechos con incidencia colectiva. Por ejemplo, los derechos de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos, los que están en el catálogo del artículo 30 de la Constitución. Derecho a la territorialidad, a la libre determinación, que son derechos no individuales, sino que pertenecen, son de titularidad de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos. Pero además tenemos los derechos transindividuales, por ejemplo, los derechos de la madre tierra, son derechos transindividuales tutelables a través de la acción popular, o los derechos a la salubridad pública, o también los derechos de usuarias, usuarios, consumidoras, que no son derechos individuales, son derechos difusos. Por lo tanto, están protegidos por la acción popular. Entonces, vean cómo la justiciabilidad de derechos tiene estas 5 herramientas y el ámbito de aplicación está muy vinculado a la dimensión del derecho, dimensión individual, como derecho pluriindividual y como derecho transindividual. Les decía que, por ejemplo, el derecho a la salud puede tener una dimensión individual. Eso implica que se aplique la subjetiva. ¿A través de qué herramienta? Amparo constitucional. O la salud, por ejemplo, en el tema de pacientes con cáncer, puede tener una dimensión pluriindividual. ¿Qué herramienta tenemos que utilizar? La acción de cumplimiento. Y también el derecho a la salud puede tener una dimensión transindividual, la salubridad pública. Por ejemplo, la contaminación del río Pilcomayo, todos los desechos de las empresas mineras que terminan en el Pilcomayo puede llegar incluso a afectar por el tema de los sembradíos que son aledaños y que utilizan aguas contaminadas, puede llegar a afectar un tema de salud, pero desde el concepto difuso de salubridad pública. ¿Qué herramienta tenemos? La acción popular. Esto dentro del concepto del sistema plural de control de constitucionalidad. Entonces, un poco ya para concluir, centrando las ideas y ya pasar a la etapa del diálogo, reiteramos que el sistema plural a nivel del Tribunal Constitucional Plurinacional va a tener dos grandes ámbitos: un ámbito de control previo de constitucionalidad y el ámbito de control
posterior. En el ámbito del control previo tenemos dos mecanismos, las consultas normativas previas y las consultas de las autoridades de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinas. Y enseguida le cedo la palabra a Mónica. Y luego tenemos un ámbito de control posterior de constitucionalidad con tres grandes ámbitos. Control normativo de constitucionalidad con los tres procedimientos: acción de inconstitucionalidad abstracta, acción de inconstitucionalidad concreta y recurso contra tributos ilegales. Luego, en el control competencial tenemos los tres conflictos de competencia que hemos visto y el recurso directo de nulidad. Y finalmente, el control tutelar, que va en revisión al Tribunal Constitucional y que conoce cualquiera de las salas, con los 5 mecanismos de justiciabilidad: acción de libertad, acción de amparo, acción de protección de privacidad para derechos individuales, acción de cumplimiento para derechos pluriindividuales y acción popular para derechos transindividuales. Ahora sí, Mónica levantó la mano, así que voy a silenciar mi micrófono y le voy a ceder la palabra. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Bueno, primero saludar a todos, realmente un gusto estar con la docente, con todos los participantes, con Grace. Esta es una aventura y es una experiencia bastante innovadora. Estamos con aciertos y también desaciertos. Disculparnos porque habíamos fijado esta sesión para las 10 de la mañana. Muchos no se han enterado de la cancelación y la demora que hemos tenido por problemas logísticos, y un poco les comentaba de fuerza mayor, pero ya estamos aquí. De todas maneras, estamos grabando esta sesión para todos los compañeros que no han podido unirse. En medios tecnológicos son eso, un medio, pero lo importante es podernos ver la cara todos y también mirarnos a los ojos y hasta con nuestras expresiones también ver cómo vamos, ¿no? En este proceso de aprendizaje. No hay que tener miedo, a veces nos asusta la tecnología, pero es un medio, pero no es el fin, ¿no? Como hemos tenido un poquito el tema del cambio de hora, tenemos un recurso en la plataforma, querida María Elena. Estamos disfrutando mucho, además, tu clase. Y antes de pasar a eso, hay personas que por motivos de fuerza mayor no han podido ingresar a esta sesión, pero nos han dejado las preguntas que me gustaría también, por favor, hacértelas en relación al tema. Pero antes de eso, un poco introducirla a Grace Paredes. Grace es PhD en pedagogía, debe ser una, en mi criterio, seguro tú dirás lo mismo, Marilena, una de las más, ¿no?, capas, ¿no?, que tenemos a nivel Bolivia. Su doctorado es en pedagogía, maneja excelentemente esa plataforma Blackboard, y hemos entrado a este sistema porque a través del convenio que tiene la CEPI con la Escuela de Jueces hemos logrado tener este maravilloso sistema que acá en Cabamba por lo menos está saliendo bien. Seguramente los demás participantes tenemos de Oruro, no sé si ha unido Tarija, tenemos del Beni, hasta ahí creo que he podido identificar. Si a Cochabamba, Oruro y Edilco, que está en el Beni y Etrizal. Estamos con un poco de viento en algunas zonas acá en Cochabamba al norte, a veces baja y sube la señal, pero vamos bien. Con esto, un gusto otra vez saludarlos a todos, estamos muy contentos. Por favor, cualquier comentario que tengan, positivo o negativo, siempre es para bien en este nuestro proceso y estamos acá para ayudarlos. Entonces tenemos a dos compañeras, Mariela Catari y Gabriela Echeverría, que tienen dos sentidos sus preguntas. Primero, ¿cuál concretamente es el objeto del control de constitucionalidad? Y segundo, si puedes volver a identificar con precisión los ámbitos del control de constitucionalidad. Gracias. Gracias a ti, querida Mónica.
Bueno, nuevamente reiterar mi agradecimiento formar parte de este equipo con dos grandes como tú, una gran académica y, como decíamos, la mejor pedagoga de Bolivia, que es Grace. Entonces, creo que es un equipo maravilloso y formar parte de este equipo para mí un honor. Vamos a volver a sintetizar lo que hemos visto y cuando hablamos de control de constitucionalidad, me gusta recordar un tema histórico porque es importante también las reflexiones y más cuando nos vamos a preguntar para qué sirve el control de constitucionalidad. En derecho comparado tenemos una paradoja. Una de las evoluciones del constitucionalismo en Europa nace con el tránsito del constitucionalismo liberal al constitucionalismo social europeo. Y como paradigma, cuando vean ustedes todos los textos en derecho comparado, el paradigma del constitucionalismo social europeo se da a partir de la Constitución de Weimar de 1919. ¿Qué hizo esta Constitución? Esta Constitución incorporó derechos económicos, sociales, culturales, le dio al Estado un rol mucho más activo, no solamente desde esa visión liberal del dejar hacer y del dejar pasar, sino más bien de una vigencia de derechos especialmente de orden social. Por eso es un paradigma. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué viene la lección histórica? El problema de la Constitución de Weimar es que no tenía una instancia de control de constitucionalidad, es decir, de vigencia de la Constitución y especialmente con herramientas de tutela accesibles al ciudadano. ¿Para qué? Para limitar al poder. Entonces no había ni la imparcialidad, ni la independencia, ni la especialidad en justicia constitucional y no habían las herramientas de justiciabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues durante la vigencia formal de la Constitución de 2019 de Weimar, pues en Alemania se desarrolló todo el holocausto. Entonces, ¿por qué nos sirve esta reflexión? Porque de nada nos sirve tener una constitución garantista que incorpore derechos si no tenemos un guardián que sea lo suficientemente eficaz, independiente, imparcial para no solo poner límites al poder, sino también para materializar los derechos. Y por eso es que en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, con toda la trágica historia, se crean los sistemas jurisdiccionales concentrados. Primero la Corte Constitucional Italiana, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, el Tribunal Constitucional Español, etc. ¿Cuál era la idea desde este modelo europeo? Tener órganos jurisdiccionales, sí, para que controlen la Constitución y limiten el poder, pero con tres características: la imparcialidad, la independencia y la especialidad en justicia constitucional. Entonces, esa era la idea fundamental. Estos modelos pasan a Latinoamérica en la reforma de la década de los 90. Por eso es que la Constitución boliviana del 94, primero la Constitución del 91 de Colombia, asume la Corte Constitucional como una instancia de control, de materialización de ¿qué? De la Constitución. Luego la Constitución peruana del 93 igual crea un Tribunal Constitucional. La Constitución boliviana del 94 asume este sistema preeminentemente jurisdiccional, sí, en manos de un tribunal constitucional. Y el 2009 viene un cambio en el sentido de que si bien se adopta un sistema con un rasgo concentrado porque se tiene un tribunal constitucional, pero además se tiene desde el diseño constitucional un tribunal constitucional
plurinacional, a partir de todos los componentes de pluralismo, interculturalidad, descolonización, todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica? En esencia, en teoría, son tres: la imparcialidad, la independencia y la especialidad en justicia constitucional, y todo el enfoque en derechos humanos que estamos viendo y que vamos a seguir viendo. Entonces, esa es la visión del sistema de control de constitucionalidad. Pero también para controlar, y hemos dicho que en nuestro modelo no solamente vamos a controlar la Constitución. ¿Por qué? Porque el Estado plurinacional de Bolivia ha asumido obligaciones internacionales de respeto y garantía a derechos. Por lo tanto, el concepto del control de constitucionalidad en el caso boliviano es el concepto de bloque de constitucionalidad. Desde ese concepto, el control de constitucionalidad es ¿quién? El guardián de qué? Del bloque de constitucionalidad. Pero en teoría constitucional, como les decía, tiene que haber tres características: imparcialidad, independencia y el tema del enfoque en derechos humanos. En el caso boliviano, y quiero invocar un informe que ha sido publicado el año pasado sobre independencia judicial, que lo ha publicado la Fundación Construir. Uno de los grandes problemas, porque además entendamos que desde el sistema plural de control de constitucionalidad no solo está el Tribunal Constitucional, sino también hemos dicho que en la base los jueces también son los primeros garantes de los derechos fundamentales. Entonces, la independencia judicial es un elemento esencial para materializar el bloque de constitucionalidad. El informe del 2018 sobre independencia judicial que ha sido publicado por la Fundación Construir, lo pueden buscar en el Google, lo van a tener, es un informe importante porque nos da datos actualizados. Se ha establecido que el 80%, por ejemplo, de los jueces y juezas en el país no son jueces de carrera. Entonces, por eso me gusta tanto la idea de trabajar con este curso, porque ustedes van a dar el examen precisamente en esa lógica de entrar a la carrera judicial y fortalecer la carrera judicial. Porque uno de los criterios esenciales, y hago referencia a este tema, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos estándares importantísimos en independencia judicial. Uno que deviene del caso Chocrón versus Venezuela, y el otro caso que deviene del caso Tribunal Constitucional versus Perú. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana para cumplir con esta garantía de independencia? Dice, los jueces sí son servidores públicos, pero no son cualquier servidor público, no, sino merecen por esa misma razón, porque además en sus manos está la propia democracia, merecen una protección reforzada del Estado. ¿Y cómo se da la protección reforzada además para que se cumpla con los estándares internacionales de independencia judicial? Especialmente a nivel de los jueces, a través de dos garantías específicas. Una es la carrera judicial, que da independencia, que da estabilidad, que debe dar una justa remuneración. Ese es el primer concepto de independencia judicial. Y el segundo concepto es, para esta garantía de tutela reforzada, es precisamente el concepto de procesos disciplinarios con un debido proceso sustantivo reforzado. ¿Por qué? Porque los jueces no son cualquier servidor público. Miren que su finalidad es materializar que el bloque de constitucionalidad, vean cómo deben ejercer control de convencionalidad, aplicar preferentemente estándares internacionales. Entonces, no es un rol de cualquier servidor público y por lo tanto
tanto deben tener una garantía reforzada. Entonces, cuando vemos un sistema plural de control de constitucionalidad, en Bolivia también debemos discutir sobre el tema de independencia judicial, y el tema de independencia judicial desde los estándares Chocrón versus Venezuela, Tribunal Constitucional versus Perú, nos debe llevar sin duda a fortalecer el tema de la carrera judicial. ¿Cómo vamos a, y por eso les ponía a colación el caso de la Constitución de Weimar? De nada sirvió una constitución tan avanzada para su época en derechos sociales. Durante la vigencia de la constitución, como no había un guardián imparcial, independiente, con eficacia en sus decisiones y además con mecanismos de justiciabilidad directa, pronta, oportuna para el ciudadano, pues pasó que se vio todo el holocausto durante una vigencia formal de una constitución altamente garantista. Entonces, por eso es que en estas reflexiones académicas es tan importante ver el sistema plural de control de constitucionalidad, pero también verlo desde el fortalecimiento de la garantía de independencia judicial. Reitero, uno de los temas importantes es el tema de la carrera judicial en Bolivia. Con todo esto, pues el controlar la Constitución y el bloque tiene dos ámbitos y con esto ya respondo a la segunda pregunta que nos plantearon. Otra vez repasando, ¿cómo voy a materializar la Constitución? A través de estos dos ámbitos que me van a dar los procedimientos constitucionales, los mecanismos para materializar el bloque de constitucionalidad como sistema plural de control de constitucionalidad. La primera herramienta, el primer bloque es control previo de constitucionalidad, con dos grandes herramientas. La primera herramienta es precisamente el control previo en proyectos normativos. ¿Cuál es el objetivo? Verificar que un proyecto de ley o proyecto normativo antes de entrar en vigencia sea compatible con ¿qué? No solo con la Constitución, sino con el bloque de constitucionalidad. Luego, en control previo tenemos otro segundo gran procedimiento, que es la consulta de autoridades de naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos en relación a la aplicación de sus normas. ¿Quién conoce este procedimiento? La sala especializada del Tribunal Constitucional, que actualmente es la sala cuarta, no conoce el pleno, sino la sala especializada. ¿Cuál es el objetivo de este procedimiento? Verificar que las normas y procedimientos de las naciones y pueblos indígenas, que como hemos dicho, son fuente directa de derecho, respondan en contenido ¿a qué? Al bloque. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional es el último y máximo garante ¿de qué? Del bloque de constitucionalidad. Y por ejemplo, la jurisdicción indígena que pretenda aplicar normas y procedimientos tiene la igualdad jerárquica. Por eso tiene un procedimiento directo de diálogo con el Tribunal Constitucional Plurinacional en el ámbito del control previo. Luego tenemos el control posterior. El control posterior de constitucionalidad, como les decía, tiene tres grandes bloques. Uno es el control normativo. ¿Cuál es el objeto del control normativo? Verificar que una norma de carácter general sea compatible ¿con qué? Con el bloque de constitucionalidad. ¿Qué herramientas tenemos? Tres: la acción de inconstitucionalidad abstracta, la acción de inconstitucionalidad concreta y el recurso contra tributos. Luego tenemos el ámbito de control de competencial. ¿Cuál es el objeto? Asegurar la garantía de competencia. ¿Qué procedimientos tenemos? Primero, los tres conflictos de competencia: el conflicto interorgánico de competencias, el conflicto entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas y el conflicto interjurisdiccional de competencias. Además, tenemos el recurso directo de nulidad. ¿Quién resuelve estos conflictos? El Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Y finalmente tenemos las 5 acciones tutelares en lo que se denomina el control tutelar de constitucionalidad. Para la tutela de derechos individuales, acción de libertad, acción de amparo constitucional, acción de protección de privacidad, que la siguiente semana las vamos a ir desarrollando cada una de ellas. Luego, los derechos pluriindividuales. ¿Qué herramienta? Tutela objetiva. ¿A través de qué? Acción de cumplimiento. Y luego tenemos los derechos transindividuales, derechos colectivos, derechos difusos. ¿Qué herramienta tenemos? La acción popular. ¿Cuál es el objetivo de este control desde el bloque de constitucionalidad? El tribunal en revisión como guardián del bloque que tiene que verificar el respeto de derechos fundamentales en sus diferentes dimensiones. No sé si he respondido la pregunta, pero igual estoy presta a cualquier otra consulta. Querida Mónica. Perfecto, querida María Elena. Mientras los compañeros se animan a hacer preguntas sobre el tema, aquí hay otra pregunta que nos hace uno de los compañeros que dice, ¿qué es una acción de sobrecumplimiento? ¿O qué se entiende una acción de cumplimiento, el sobrecumplimiento de alguna sentencia constitucional? No puede haber una acción de sobrecumplimiento, en primer lugar. Hay que diferenciar, y eso vamos a ver en nuestra parte teórica, las autorrestricciones jurisprudenciales. ¿Por qué? Y por eso en una jerga no técnica nace este concepto del sobrecumplimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la acción, vamos a ver primero, el objeto de la acción de cumplimiento es la tutela objetiva de derechos fundamentales. Otra cosa distinta es que el Tribunal Constitucional, desde el Tribunal de los 10 años, ha desarrollado una autorrestricción jurisprudencial destinada precisamente a evitar que a través de las acciones tutelares se exija el cumplimiento de una decisión. ¿Por qué? Y esto se ve mucho más claro con la vigencia del Código Procesal Constitucional en vigencia, que en etapa de ejecución de fallos incorpora precisamente el procedimiento de queja por mora o por incumplimiento. Cuando una decisión no es cumplida, hay mora o incumplimiento, pues viene el tema de este mecanismo destinado a lograr el cumplimiento en los términos de la sentencia. Es decir, ni menos, o sea, no se puede incumplir, pero tampoco se puede sobrecumplir, es decir, cumplir en términos más allá de los dispuestos por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Se le ha dado este alcance, este mecanismo que es el de queja por mora o por incumplimiento, que además contempla cualquier caso en el cual se haya dado un cumplimiento diferente al establecido. Pero además eso quiere decir que a partir de este procedimiento se ha establecido una autorrestricción prudencial. Si hay un incumplimiento o un cumplimiento diferente al establecido en una sentencia constitucional con cosa juzgada, no se puede volver a presentar, y aquí viene la autorrestricción jurisprudencial, no se puede volver a presentar una nueva acción tutelar. ¿Por qué? Porque las acciones tutelares no son una vía para lograr el cumplimiento de la sentencia. ¿Cuál es la vía idónea? El recurso de queja por mora o por incumplimiento. Entonces, si se alega algún sobreincumplimiento, que en realidad el término correcto es un incumplimiento en términos diferentes de los establecidos en una sentencia con cosa juzgada constitucional, la vía es la vía de queja por mora o por incumplimiento. Ese es el sentido que le ha dado la jurisprudencia y que se aplica al interior del Tribunal
constitucional plurinacional. Tenemos un auto importante, el auto constitucional 6/2012, que desarrolla todo el procedimiento del recurso de queja por mora o por incumplimiento, que puede contemplar este sobrecumplimiento, ¿no? Y incluso a partir de este recurso se puede utilizar herramientas como por ejemplo las astreintes. Las astreintes es una figura civil, sí, son multas progresivas, pero que también se pueden utilizar en procesos constitucionales vía procedimiento de queja por mora o incumplimiento. Entonces, pero esta es la vía procesal. Perfecto, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta más, querida Mónica, tal vez a alguien más. María Elena, buenas noches. Creo que nos están animando a hacer las consultas. Para hacer alguien que tenga alguna consulta, levante la mano. Voy a habilitar, acaba de levantar la mano Ana. Le voy a habilitar para que pueda tener la palabra, ¿ya? Mucho gusto, las escucho. Ana ya tiene la palabra, puede habilitar su micrófono y su cámara si es que ve conveniente y hacer su consulta. Tiene la palabra, Ana. Buenas noches, doctora. ¿Me escucha? Sí. Anita, la escucho perfectamente. No sé si podría explicarnos tal vez de manera un poco más concreta respecto a la legalidad ordinaria, tomando en cuenta que también es una dificultad también que uno, de parte de los litigantes, y también para reforzar, ¿no?, la seguridad del juzgador, ¿no? Porque hay que saber diferenciar, creo, bastante bien ese aspecto, para que no sea mal utilizado también y que pueda acarrear una improcedencia en un amparo constitucional, por ejemplo, ¿no? No sé si nos podría ampliar ese aspecto tal vez y su criterio y su opinión también respecto a la legalidad ordinaria, por favor. Gracias, Anita. Agradezco muchísimo su pregunta. Voy a tratar de resumir porque además ese es un tema específico que lo vamos a ver en el amparo, pero ya me voy adelantando a este tema y a mi criterio particular en relación al mismo. Vamos a ver un poco el tema del amparo constitucional. Primero, el amparo constitucional tiene varias fases. Una primera fase es la fase de admisibilidad. En la fase de admisibilidad, los jueces y tribunales de garantías deben mirar dos cosas: los requisitos de forma que están en el artículo 33 del Código Procesal Constitucional y las causales de improcedencia arreglada que están en el 53, 54, 55 del Código Procesal Constitucional. Estos, como vamos a ver en nuestras próximas clases, se miran en fase de admisibilidad. Luego pasamos a la siguiente fase. Una vez que nos notifican con el auto de admisión, pasamos a la siguiente fase, que es la fase de audiencia y debate público. En la fase de audiencia y debate público, la regla procesal general en el amparo es que se debe ingresar al análisis de fondo para conceder o denegar la acción, salvo que exista una autorrestricción jurisprudencial. Entonces, primera lucecita roja. Hay que diferenciar las autorrestricciones jurisprudenciales de las causales de improcedencia arreglada. Las causales de improcedencia arreglada se miran en fase de admisibilidad, las autorrestricciones en fase de audiencia pública. Precisamente, la interpretación de la legalidad ordinaria es una autorrestricción jurisprudencial que, como vamos a ver, en mi opinión, es una autorrestricción absolutamente contraria al modelo constitucional vigente. Y voy a tratar un poco de resumir la historia de la línea jurisprudencial.
Esta autorrestricción, primero, ¿qué plantea? El concepto es que la interpretación de la legalidad ordinaria, o sea, del código, por ejemplo, penal, del código civil, del código de las familias, ¿quiénes la realizan? Los jueces. ¿Y por qué? Porque se entendía que el Tribunal Constitucional no interpreta la ley, sino interpreta la Constitución. Entonces, ¿dónde nace esta autorrestricción jurisprudencial? Esta autorrestricción jurisprudencial nace en el Tribunal Constitucional de los 10 años. Les voy a mandar un texto en el cual está toda la historia de la línea jurisprudencial y ahí van a encontrar el tema de la interpretación de la legalidad ordinaria. Entonces, en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se hace una diferencia inicial entre justicia constitucional y justicia ordinaria, pero bajo un concepto de un divorcio, ¿no? Los jueces interpretan la ley, el Tribunal Constitucional o las Cortes Constitucionales interpretaban la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí siempre me gusta, hay un constitucionalista que personalmente yo admiro muchísimo, que es Diego López. Él es colombiano y dice algo que es bastante cierto, ¿no? El problema de los latinoamericanos es que todos copiamos, todas las instituciones, si son además europeas, mejor, ¿no es cierto? Y con todo, pero además copiamos sin entender nuestra realidad. Y eso es lo que pasó con la autorrestricción de la interpretación de la legalidad ordinaria, que excepcionalmente fue copiada por el Tribunal de los 10 años y se estableció, siguiendo este criterio del Tribunal Constitucional Español, que los jueces ordinarios interpretan la ley y el Tribunal Constitucional interpreta la Constitución. Y además se dijo que excepcionalmente se podía entrar a la interpretación de la legalidad ordinaria, pero siempre y cuando la parte accionante tenga la carga argumentativa, es decir, que debía establecer qué principios de interpretación se había vulnerado por el juez, qué derechos y garantías, qué pautas de interpretación debía utilizarse, es decir, toda una carga argumentativa de imposible cumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? La autorrestricción de la interpretación de la legalidad ordinaria, debo decirlo con profunda lamentando mucho esta situación, ha sido una de las autorrestricciones jurisprudenciales que más denegatoria de justicia constitucional ha generado en la historia del Tribunal Constitucional en este país, incluido el de los 10 años, el de transición y el Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Por qué? Porque primero, en materia constitucional rige el principio del iura novit curia. Dame los hechos y yo te tutelo el derecho. No se puede aplicar cargas argumentativas. Peor aún en el Tribunal de los 10 años, en el cual todavía no había una pedagogía constitucional en tema de argumentación jurídica. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Se presentaban amparos constitucionales en los cuales había casos en los cuales la aplicación de la ley a casos concretos implicaba vulneración de ¿qué? De derechos fundamentales plasmadas en sentencias judiciales. Entonces, ¿qué hacían los jueces o tribunales de garantías? Denegaban la tutela sin ingresar al análisis de fondo en aplicación de esta autorrestricción jurisprudencial de la interpretación de la legalidad ordinaria. Hasta que vino una sentencia importantísima, que es la sentencia 410 del año 2014. Esta sentencia primero estableció que para la interpretación de la legalidad ordinaria no era exigible una carga argumentativa, por lo tanto, sí debía ingresarse al análisis de fondo. Pero lamentablemente, por eso es importante utilizar la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, porque aunque esta sea la sentencia con el estándar jurisprudencial más alto, las posteriores sentencias de manera uniforme siguen utilizando en muchos casos la línea de la interpretación de la legalidad ordinaria para denegar tutela sin ingresar al análisis de fondo de la problemática. Ahora bien,
¿Por qué desde mi criterio es una autorrestricción jurisprudencial contraria al modelo? Porque nuestro modelo, por eso es tan importante que el Tribunal Constitucional desarrolle su jurisprudencia entendiendo nuestro modelo constitucional, no copiando de memoria entendimientos de otros tribunales que además incluso en España ya han sido superados estos criterios. ¿Por qué? Porque desde nuestro modelo constitucional ya no hay una división entre interpretación de la ley e interpretación de la Constitución. ¿Por qué? Porque como hemos dicho desde nuestro primer día de clases, ¿qué tienen que hacer los jueces o los vocales en control tutelar? Deben darle a la ley un sentido conforme al bloque de constitucionalidad y tenemos mandatos claros, el 410 de la Constitución, el 13 parágrafo cuarto de la Constitución, de manera expresa, habla del principio, desarrolla el principio de interpretación conforme. La ley debe interpretarse conforme al bloque de constitucionalidad, el 256, el 109 parágrafo 1. Entonces vean cómo la ley debe impregnarse de contenido del bloque y a través de la argumentación, los vocales en control tutelar en una acción no pueden aplicar la autorrestricción de la interpretación de la legalidad ordinaria porque esta es una línea contraria a nuestro modelo y menos pueden exigir carga argumentativa. Por lo tanto, todas las sentencias que sigue utilizando el Tribunal Constitucional con la famosa autorrestricción de la interpretación de la legalidad ordinaria son contrarias al modelo constitucional y son concretamente contrarias al 13 parágrafo cuarto, al 13.1, al 410, al 256, al 109 de nuestra Constitución. Pero claro, para muchos vocales es fácil, ¿no? Como por eso es una autorrestricción, deniegan la tutela sin ingresar al análisis de fondo y el tribunal sigue convalidando estas autorrestricciones, lo cual es un retroceso terrible en un modelo constitucional tan garantista como tenemos. Por eso les digo que en la historia del Tribunal Constitucional, esta ha sido una de las autorrestricciones que más denegatoria de justicia constitucional ha generado sin que se ingrese al análisis de fondo de la problemática. En datos estadísticos del 2016, 17, 18 y este año no va a cambiar el dato sustancialmente, nos llama profundamente la atención a la academia que en revisión las acciones de amparo, el 85% de las acciones de amparo constitucional son denegadas sin ingresar al fondo, por temas de forma, por causales de improcedencia reglada o por estas famosas autorrestricciones jurisprudenciales. Una de ellas, la interpretación de la legalidad ordinaria, que es una barrera para los jueces para denegar sin argumentar las razones, sin fundamentar. ¿Por qué? Cuando esta restricción, reitero, es contraria al modelo constitucional. Entonces, esto en un primer panorama, pero no se preocupen porque además también las próximas clases y en los audios que les mande vamos a analizar una por una todas las autorrestricciones jurisprudenciales. Una de ellas, la interpretación de la legalidad ordinaria. No sé si les respondí concretamente a la pregunta, Anita. Sí, doctora, muchísimas gracias. A usted, Anita, un saludo. Creo que había una pregunta más. Tenemos una pregunta, bueno, no ha levantado la mano, pero tenemos una pregunta en el chat de Giovanna Ortega, que pregunta, la sentencia 26 quebrado 2013 sería una sentencia fundadora que marca línea de la justicia para establecer la visión interculturalidad para un control de convencionalidad. Esa es la pregunta que hace Giovanna. María Elena, ¿estás? Ahora sí.
Bueno, muchas gracias a Jovi por la pregunta. Y efectivamente, la sentencia 26/2013 contiene el estándar más alto en tema de el ámbito personal de competencia de la jurisdicción indígena originaria campesina. Sí es una sentencia fundadora de línea, sí ejerce control de convencionalidad desde el concepto de una interpretación favorable, acorde con la libre determinación de los pueblos indígenas, porque esta sentencia establece que serán sometidos a la jurisdicción indígena no solamente los miembros del pueblo indígena, sino también terceras personas que se hayan sometido a la jurisdicción indígena de manera tácita o de manera expresa. Entonces, este sentido, más allá incluso el tenor literal del Código Procesal Constitucional y de la propia ley de deslinde jurisdiccional, implica un estándar más alto y debe entenderse además en armonía con la sentencia 37 quebrado 2013, que también establece los ámbitos de competencia personal, material y territorial para la jurisdicción indígena originaria y campesina, y esta sentencia establece la 37/2013, una interpretación de la ley de deslinde jurisdiccional conforme al bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, esta es otra forma de ver cómo se ejerce además control de convencionalidad. Sí, perfecto. Mónica. Bien, muchas gracias, querida profesora. Creo que está muy claras las explicaciones que nos vas dando, sobre todo este aporte que demuestra este cambio de paradigma verdadero, donde la jurisprudencia es una fuente prima de nuestro derecho y además que va modulándose cada vez más en busca de la justicia. Creo que eso es importante que podamos entender y no tanto en resguardo de la propia norma, ¿no? O sea, cuando estudiábamos derecho, tenía un profesor antiquísimo que decía, lo que el abogado hace es derecho y lo que sueña hacer es justicia. Tal vez este modelo, si lo adaptamos como boliviano, y no así como una copia ni del ecuatoriano ni del colombiano, que tiene cosas muy importantes, pero nosotros tenemos nuestro propio embrujo, ¿no? Este embrujo de los Andes, tenemos nuestra propia forma de ser y lo que tenemos que mirar un poco más es la justicia. Noelia creo que está con alguna pregunta, o sea que la dejo. Gracias. Gracias, Mónica. Noelia creo que quería hablar. Le damos la palabra entonces a Noelia, ya está habilitada. Hola, ¿me escucha? Hola. Hola, Noelia. Hola, la escucho perfecto. Buenas noches, doctora. Una consulta, tal vez un poco me perdí cuando estaba hablando, en realidad al inicio ¿cómo se llama? De la exposición, cuando estaba hablando sobre la importancia del bloque de constitucionalidad, tal vez un poquito, aclarar un poquito con relación a de constitucionalidad y la importancia para poder nosotros ¿cómo se puede decir esto? Para poderlo aplicar en el ámbito ya jurídico, ¿no? No sé si me podría un poquito aclarar esa parte, doctora, por favor. Con mucho gusto, querida Noelia, claro que sí. Bueno, les decía que el bloque de constitucionalidad quizás es un pilar esencial para entender lo que decía Mónica, ¿no? Ese cambio de paradigma y esta nueva visión de la justicia. Esta nueva teoría de la justicia desde nuestro modelo constitucional está vinculada, tiene una vinculación muy directa con todo el tema del respeto a derechos fundamentales. Desde esa visión,
El bloque de constitucionalidad nos va planteando temas importantes. Primero, todos recordarán que en nuestras clases de pregrado nos hacían repetir, ¿verdad?, que la Constitución era la norma suprema del ordenamiento, ¿no es cierto? Y además con el principio de supremacía constitucional. Pues el concepto de bloque de constitucionalidad cambia este criterio, porque la Constitución no es la única norma suprema, y por eso hablamos del concepto de bloque de constitucionalidad. Y en el bloque de constitucionalidad, al igual, vamos a imaginarnos al bloque por compartimentos. En un compartimento va a estar la Constitución, sí. En el otro van a estar los tratados internacionales referentes a derechos humanos. Pero aquí viene lo importante de la doctrina del bloque de constitucionalidad, además desde la sentencia 110 quebrado 2010-R. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales referentes a derechos humanos no son estáticos, sino son instrumentos dinámicos, instrumentos vivientes. Por eso es que la sentencia 110 quebrado 2010-R introduce al bloque de constitucionalidad no solo los tratados internacionales referentes a derechos humanos, sino también los estándares internacionales de protección a derechos. ¿Por qué? Porque el Estado Plurinacional de Bolivia forma parte del sistema interamericano y del sistema universal de protección de derechos humanos. Desde que ratificó la Convención Americana, debe cumplirla de buena fe, pero no solo la Convención, sino todas las interpretaciones que realice, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese marco, les decía que, por ejemplo, la Corte tiene un rol que es el rol interpretativo. Eso está en los audios que les he mandado. En este rol emite las llamadas opiniones consultivas. Entonces, las opiniones consultivas plantean las interpretaciones sobre la Convención Americana de Derechos Humanos. La opinión consultiva 24-2017 establece que los derechos a la identidad de género y la protección jurídica a parejas del mismo sexo forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Vean cómo la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica es un instrumento no estático. Si ustedes leen la convención no van a encontrar el tema de los derechos de la identidad de género, pero sí van a encontrar los derechos, pero sí estos derechos forman parte de la convención a través de la interpretación de la Corte Interamericana. Por eso es que la sentencia 110-2010-R dice, no solo los tratados internacionales están en el bloque, sino también los estándares internacionales. Entonces, esto es importante para el juez, porque el juez no va a estar sometido solo a la ley, sino debe darle a la ley un sentido conforme a qué, al bloque, o sea, a la Constitución, a los tratados internacionales, a los estándares. Y si verifica que hay una contradicción o que hay un mejor desarrollo en un tratado internacional o en un estándar internacional, un mejor desarrollo que en la ley interna, ¿qué tiene que hacer el juez? Debe ejercer control de convencionalidad. Eso quiere decir que el juez debe aplicar de manera directa y preferente el estándar más favorable. Por eso es que estas pautas, y esto no es un tema teórico, estos son mandatos que están en la propia Constitución. Tenemos al 410 de la Constitución, al 13 parágrafo cuarto, que establece toda la doctrina del control de convencionalidad, al 13 parágrafo 3, etcétera, que son esas pautas para que el juez aplique los tratados internacionales y los estándares cuando sean más favorables y más progresivos al derecho. No sé si con esto queda claro este tema del control del bloque de constitución. Sí, doctora, la verdad sí, ya está claro. Muchas gracias. Nada, querida Noelia, un gusto.
Igualmente, doctora. Un gusto. Muchas Igualmente, gracias, doctora. Noelia. Un saludo. La doctora Mónica tiene la palabra. Muy bien. Muchas gracias. Estamos ya a 4 minutos de concluir. Es nuestra primera sesión. Para todos nuevo utilizar ese sistema del Blackboard, pero me parece que es bastante didáctico. Siempre tenemos este problema de la conexión de la red. Tengo que darle el crédito al profesor Ángel Vázquez, que es el docente del módulo 1, todas las maravillas que ustedes ven en la plataforma, el orden lógico, todas las herramientas pedagógicas que va armando, los diferentes ejercicios los hace él. El profesor Ángel Vázquez, yo le digo profesor, porque además es mi profesor en el diplomado en las TICS-TACs, donde he tenido que aprender hasta abrir Facebook. No se rían porque completamente inútil para todas las tecnologías. Y si yo he podido, siempre les digo, todos ustedes que son mucho más jóvenes, por supuesto que pueden más, ¿no? O sea, animarse y darse esto. Tú ahorita, Marilena, estás entre viaje, ¿no? O Sí, sea, llegas del Brasil y te y me estás voy mañana yendo a Colombia. y te vas ya mañana a Colombia, entonces ya no te queremos fatigar más. Agradecerle a Grace, a Ángel, a ti, a cada uno de los participantes en línea, a Ana, Analía, Dilko, Eli, Giovanna, Hans, Lisbeth, Lucía, Miguel Ángel, Noelia, Ramiro 1 y Ramiro 2, que es el mismo, Ronald, Rosario y Ana. Muchas gracias. Ya me ven, ya no solamente en foto, ya la ven a la profesora. Existimos a veces cuando uno entra a plataformas y me verán, estarán, si los estamos siguiendo, ¿no? Como buenos profesores los estamos siguiendo a cada momento y estamos para ayudarlos, ¿no? Este proceso siempre hablamos con Mailena, con Ángel, con Grace, es un proceso sujeto, como decimos, ¿no? Ustedes también nos están enseñando mucho en este proceso. Un gran saludo a todos y que tengan un lindo domingo. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, querida Mónica. Ha sido un gusto compartir realmente la magia de la tecnología. Pues la distancia no ha generado ningún tipo de barreras gracias a este proyecto. Y bueno, todavía tenemos un poco más con todo este módulo de constitucional, así que igual nos vamos a seguir viendo. También cualquier consulta, tienen el WhatsApp, que es también un medio bastante rápido, entonces para todos los participantes, yo estoy conectada siempre con el WhatsApp, cualquier consulta, duda, pues estamos con mucho gusto, para eso estamos. Muchas gracias, Marielena, por tan brillante exposición como siempre, por la aclaración de las dudas que también lo haces con toda la paciencia y detalle que es necesario. Y realmente este tipo de sesiones son muy enriquecedoras, ¿no? Y como mencionaba la doctora, permiten tener esa interacción que a veces es necesaria para mantenernos motivados en este proceso de aprendizaje. Y solo recomendar también, aprovechando este momento, para que en las próximas sesiones nos podamos conectar de manera puntual, ¿no? Y prever un poquito que tengamos una muy buena señal para que no tengamos dificultades, ¿no? Creo que esta sesión se ha llevado a cabo con toda normalidad. De todas maneras, para los que no se pudieron conectar, se ha grabado la sesión, entonces va a estar ya posteriormente colgada en la plataforma para que puedan acceder. Mil gracias, María Elena, nuevamente que tengas un buen viaje y estaremos en contacto. Claro que Gracias sí. a todos por su participación. Buenas noches. Un saludo, buenas noches.